Paz a vosotros, amados hermanos. Quiero pedirles que tomen su asiento. Si algún hermano no trae su lección, ruego a alguno de los hermanos saquen unas copias para que vea a quién le falta y tengan todas sus lecciones. Vamos a estudiar hoy la lección del sábado pasado porque vamos atrasados, recuerde. Estudiaremos hoy la de noviembre, de diciembre 5. Diciembre 5, fiestas paganas. Fiestas paganas, vamos a estudiar hoy. Y diciembre 5, la lección número 10. El título de la lección es Fiestas paganas. Fiestas paganas. ¿Qué cosa quiere decir con fiestas paganas? ¿Quiénes eran los paganos? Aquellas personas, aquellas religiones antiguas que iniciaron el invento precisamente de adorar a las estrellas, hacer representaciones por medio de figuras a sus dioses, de manera que eran de oro, de plata, de piedra, de todos los materiales, y así representaban a sus dioses y les rendían cultos. Todas aquellas religiones, algunas de ellas practicaron sacrificios humanos y Dios se enojó. Esas religiones eran precisamente paganas y hoy tenemos un paganismo modernizado. ¿Por qué modernizado? Porque ya no se oye decir de los sacrificios humanos fácilmente, aunque todavía por ahí se oyen decir cosas raras. Hermanos, si lo hacen en secreto, pero antiguamente era al descubierto, y eso precisamente por las leyes que se pusieron duras y no se hacen, pero en realidad en lo oculto hacen muchos rituales. Todas las religiones que tienen mucha relación con el satanismo hacen todavía esto. Pagano o satánico viene siendo lo mismo, porque Satanás fue el que inventor de las mentiras y de la idolatría y de todo lo que el hombre hace fuera de la palabra de Dios, porque así lo dijo Jesucristo, que Él es el padre de la mentira. Bien, tenemos el verso de memoria de esta mañana para este día, que es el compromiso de aprendérnoslo, y tenemos aquí el verso de memoria. Todos vamos a leer o a recitar, como usted sepa. Si todavía no se lo aprende, léalo, pero trate de hoy mismo aprenderse ese verso de memoria. Dice así: porque todas las gentes han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18:3. Otra vez: porque todas las gentes han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra se han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18:3. Amén. Tome su asiento. Si usted ve aquí lo que nuestro verso de memoria dice que todas las gentes bebieron del vino de su fornicación. Vino significa doctrina, y fornicación es adulterar, revolver una cosa con otra. En este caso fue doctrina pagana con doctrina bíblica, parte de ello, para hacer una revoltura. A eso se le llama fornicación. ¿Qué se hizo? Pues se adoptó muchas de las prácticas paganas y se metieron precisamente al pseudo cristianismo, y es precisamente allí donde se ha fornicado, porque se han revuelto las cosas de Dios con las cosas del mundo. Bien, en antigüedad existían aquellas prácticas mucho antes de Cristo. Por decirlo así, la Navidad. La Navidad precisamente se celebraba ya más de 2000 años antes de Jesucristo. Fue inventada cuando el primer imperio se empezó a formar, que fue Babilonia, en el caso del primer hombre que se distinguió, que fue Nimrod, y su madre Semiramis. Según que ella representaba, su mamá, a la luna, a la reina del cielo, y él precisamente al dios sol. Y a su hijo, que nació de Nimrod y de Semiramis, se le llamó Tamuz, y nació el 24 de diciembre, y desde antes se celebraba ya esa festividad.
Y también el arbolito lo adornaban cada año de la misma manera. Esas fiestas se juntaron, hicieron una sola, de manera que fue lo que se formó o lo que surgió de allá, ahora lo que es la Navidad. Y aplicaron a esa fiesta a Jesús. Esa es precisamente la fornicación más grande y la blasfemia del mundo. Y al mundo le agrada y le gusta porque no quiere saber la verdad. Y lo que está sucediendo es que Dios se está airando y va a destruir este mundo con justicia, porque no le interesa saber la verdad ni hacer la voluntad de Dios, sino que le gustan las mentiras y practicar las tradiciones de los hombres. Aquí después de eso dice que también, ya vimos que fornicación es revolver una doctrina con otra. También dice que los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Hoy en día, en este mes, están llenas las tiendas ¿de qué? ¿Mercancía de qué? ¿Para qué? Para diciembre, para la festividad de diciembre. Hoy en México celebran una festividad bien grande, también originaria del mismo paganismo y revuelta con el paganismo americano, que son de los mexicanos. Entonces, hermanos, allí está la revoltura en todas partes, ofendiendo de una manera y de otra a nuestro Dios. Hoy hace lo mismito, toda la gente va a hacer la gran festividad, lo mismito que hacía la antigua Babilonia cuando Dios se enojó y la destruyó, porque agarraron sus mismas tradiciones para practicarlas, porque así les agradó, habiéndolo prohibido Dios. Aún el pueblo de Dios fue contaminado con ello, y veremos en esta lección y en la que viene cómo precisamente Dios se enojó y castigó a todas aquellas gentes. Vamos a tener una lectura en Apocalipsis capítulo 18. Vamos a leer desde el 1 al 5. Del 1 al 5, hermanos. Apocalipsis 18, del 1 al 5. Una pequeña lectura, pero tiene una gran enseñanza. Tenemos capítulo 18 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Yo voy a leer el verso 1 y ustedes van a leer el 2. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y el verso 5 todos, porque son pecados, han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. Bien, repito, el verso 2 que leyeron ustedes, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia y aborrecible. El verso 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Y el número 5 que decía, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, su pecado. Tomen su asiento, amados hermanos. Esto es precisamente lo que dice este capítulo, hablando de aquella Babilonia que cayó, pero cayó, y dice la Biblia que volvió a levantarse, y precisamente ahora a contaminar con sus costumbres a todo el mundo. Y después de todo ello, dice que agarró toda ave sucia y aborrecible, y todo espíritu inmundo también,
y que los hombres se enriquecieron con la potencia de sus deleites. También los gobiernos se han enriquecido porque reciben mucho dinero, pero en realidad no le interesa a nadie a ellos nada más que el dinero. La obediencia a Dios está muy lejos. Esta Babilonia, la gran Babilonia, vino a la memoria de Dios y dice que va a enviar plagas para esta Babilonia, y también precisamente se acordó de sus pecados porque han llegado hasta el cielo. Hoy en día se hacen muchas cosas que esta misma Babilonia ha permitido y ha autorizado, y precisamente será vista de Dios para visitarle con castigos grandes y plagas que enviará el Señor, y dice que se ha acordado de sus maldades. Todo esto viene a juicio muy pronto. Es importante, como dice el verso 4, salí de ella, pueblo mío, para que no seas participantes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Hoy la Babilonia, si compara la historia del Antiguo Testamento, aquella antigua Babilonia, con lo que se hace hoy en día, en este mismo día, una gran festividad, es exactamente lo mismito. Lea el libro capítulo 6 de Baruch, todo, y verá, es exactamente lo mismo, el mismo retrato. ¿Por qué? Porque se tomaron aquellas tradiciones que precisamente Dios había aborrecido y castigó a Israel por participar en ellas. Si a Israel no le perdonó, ¿podrá perdonarle al mundo en seguir las prácticas de las gentes y no interesarle en su palabra? Bueno, esto precisamente se hace a conciencia de cada persona, porque la Biblia dice que el pecado está en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Es importante escudriñar las Escrituras para saber cómo debemos hacer la voluntad de Dios y qué es lo que a Dios no le agrada. Acabamos de tener esta lectura y vemos precisamente que dice que salí de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Quiere decir que no debemos participar en ello, está prohibido, porque esto precisamente traerá consecuencias. Recuerde que es pecado, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Bien, vamos a avanzar para que el tiempo nos quede para comentar las preguntas, aunque ahora no son muchas, pero tienen una grande enseñanza y tenemos que entretenernos un poco en cada una de ellas. Vamos a leer el comentario, y voy a pedirle a nuestro hermano, nuestro hermano Víctor, que nos ayude con el micrófono para que lo ponga en cada uno de mis hermanos que va a participar. Yo voy a leer el párrafo número 1, otra hermana o hermano leerá el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y hasta que terminemos. Vamos a ver, si está chiquito el que él toca, puede agarrar otro que sea, para que no tenga nuestro hermano Víctor que da para allá y para acá. Bien, yo leo el primero. Dice, la palabra de Dios dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. De manera que la iglesia de Dios no debe de ser contaminada con este tipo de... Espera que le lleven el micrófono, hermana, por favor, porque si no, no oyen los hermanos. Ahora sí, hermana. De manera que la iglesia de Dios no debe de ser contaminada con este tipo de festividades paganas y costumbres idólatras de los pueblos antiguos, costumbres que prohibidas por Dios y castigadas severamente. Amén. Ahora leo aquí el 2:8 que decía aquí, y dice así, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Es lo que mismo que estaba allí. Tenemos ahora a nuestra hermana, leyó la siguiente parte. Otro hermano, el párrafo que sigue. No son abominación. Estas costumbres del mundo son una abominación para Dios, y Dios no quiere que sus hijos participen de estas tradiciones. Deuteronomios 12, 18 y 31. El mandamiento de Dios no cambia. Pasan los tiempos y los años y los siglos y sigue siendo el mismo. Por tanto, amados, mira, oí de
de la idolatría, 1 de Corintios 10:14. Estas creencias son demoníacas, por lo tanto nosotros no debemos de participar en nada con los demonios, en 1 de Corintios 10:20. Amén. Bien, voy a leer estos dos pasajes que están aquí, Deuteronomio 12, 30 y 31. Dice así, el 30 y 31, dice: guárdate que no tropieces en pos de ellas, después de que fueren destruidas, dice, después de que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijas y hijos quemaban en el fuego y a sus dioses. Esto es lo que dice allí. Y luego tenemos otra cita más que está en 1 Corintios 10:14. 1 Corintios 10:14, y dice la palabra de Dios así en el verso 14. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esto era idolatría y es todavía una idolatría, como decía, modernizada, pero sigue siendo la misma. Lo que sigue, ¿a quién le toca? ¿Alguien que quiera seguir leyendo, hermano Antonio? Espérese, hermano Antonio. Todas las festividades tienen un origen pagano, es decir, las prácticas que se llevan en dichas fiestas en la antigüedad eran dedicadas a los dioses de los pueblos o ídolos. Algunas parecen ser como que no tienen nada de malo, pero el engaño está cubierto de atracción para todos, artimaña satánica para hacer caer a los hijos de Dios. Amén. Otro hermano que siga, que lea el siguiente. Estas fiestas están llenas de cosas atractivas y divertidas para poder hacer en grande el negocio por los comerciantes, y van mezcladas con actividades de doctrinas erróneas y paganas. Apocalipsis 18:3-4. Apocalipsis 18:3-4. Pero algunos dicen que de malo le ves, pero Dios sí le ve lo malo y lo prohíbe, y dice: no aprendas el camino de las gentes. Jeremías 10:2. Amén, hermanos. Bien, lo que acabamos de ver, el capítulo 18 de Apocalipsis 3:4, ya lo leímos, fue el verso de memoria, y también en la lectura bíblica. Y el de Jeremías, que dice: no aprendáis el camino de las gentes, no hagas como ellos hacen. Y otra cita que nos daba aquí era 1 Corintios 10:20, que dice así: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios las sacrifican y no a Dios, y no querría que vosotros fueseis participantes con los demonios. Ellos, según ellos, se lo están dedicando a Dios, pero no se dan cuenta que se lo están dedicando a los demonios. ¿Por qué dice esto? Porque toda esta práctica, que tiene mucha mentira en su práctica, vino del satanismo. Por eso dice así, o sea, de los paganos, de las religiones paganas, las cuales dice que aún hasta sacrificios humanos les hacían a sus dioses. Y entonces Dios se enojó y dice que no se lo dedican a Dios, no lo recibe, que se lo están dedicando a los demonios. Lo dice Dios, no lo digo yo, aquí lo dice la palabra de Dios. Entonces es muy peligroso para la gente hacer eso, y para nosotros que copiemos o hagamos lo que ellos hacen. Algunos dirán: pero al cabo nadie me ve, pues yo voy a poner mi arbolito para que no me digan ni me pregunten por qué no lo hago, y voy a poner ahí los regalitos. Hermanos, todo esto tiene su origen en el paganismo. El arbolito de Navidad, oiga bien, Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo, nada. Viene del origen 100% satánico, o sea, paganismo. Cuando Semiramis dice que tenía la reina del cielo, según que la madre de Dios, más de 2000 años antes de que naciera Jesucristo, ella dijo que precisamente tenía un árbol seco,
Y precisamente el día que murió su esposo, ella al otro día fue y vio que el árbol tenía retoños y que eso quería decir que aquel árbol precisamente había sido el medio por el cual había reencarnado su esposo, y que de allí en adelante ella iba a hacer fiesta con aquel árbol, y año con año lo hacía con sus familiares, y esto fue creciendo y cubrió al mundo entero con aquel invento que ella hizo. Pero no era otro movimiento más que Satanás para confundir a la gente, y al mismo Israel lo confundió y cayó en este pecado, de manera que ellos adoraban a la reina del cielo, y Dios los castigó. Por eso han sufrido mucho, por su desvío, porque abandonaron a Dios para servir las tradiciones de los hombres y dejaron los mandamientos de Dios. Tenemos aquí entonces, hermanos, en el capítulo 10 de Jeremías, la prohibición que decía ya: no aprendáis el camino de las gentes. Dice allá el profeta, dice que hacían tortas, o sea, como le dicen allá en México, gorditas a la reina del cielo, y la misma práctica de aquello lo hacen hoy en día, y esta noche lo estuvieron haciendo en México. Son precisamente tradiciones de los hombres, y el mundo entero es contagiado con esta práctica que va creciendo cada día. Tanto el satanismo como todo va cubriendo el mundo, hermanos, porque la venida de Jesucristo viene muy y muy pronto. Bien, tenemos algo que comentar sobre el comentario. ¿Alguien que quiera hablar o decir algo del comentario? ¿Está bien todo? Ok, vamos a ver a la pregunta número 1. ¿Quién quiere la pregunta número 1? Hermano Víctor. ¿Quién quiere la número 2? Hermana Juanita. La número 3, hermana, bueno, fueron juntas. Hermana Tere, y la 3, y hermana Mari, la 4. Y vamos a dejar la 5 para después, para el último, a ver quién de los hermanos la va a ganar. Bien, vamos a ver la primera pregunta. Recuerde que coopere con nuestros hermanos. ¿Cuál es la prohibición de los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuál es la prohibición de los 2 primeros mandamientos de Dios? Éxodo 23 al 6. Estos son los 10 mandamientos. El primer mandamiento, ¿cómo dice? Vamos a ver. Aquí son los dos primeros de la ley de Dios. Hermano Víctor. Sí, dice así, Éxodo 20, del 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Bien, hermanos, esto es precisamente una gran verdad. Dios prohibió, y los 2 mandamientos que prohibió, ¿cuáles fueron, hermano Víctor? Bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y el segundo? No te harás imagen ni ninguna semejanza. Bien. A su hermano Víctor va a leer las otras ideas, pero antes de que, mientras él está listo, vea usted que hoy, en este día 12 de diciembre, van grandísimas peregrinaciones desde ayer, grandísimas, pero muchísima gente que van a ver una imagen, y cada uno lleva una imagen a la cual le rinden culto y le adoran y le ofrecen sacrificios grandes. Se van caminando de rodillas desde la glorieta Peralvillo hasta donde está la imagen que ellos van a ver, según ellos, de la reina del cielo. Pero, hermanos, sin saber que precisamente todo esto viene desde mucho antes y que todo está preparado. Y con esto, hermanos, van precisamente todo el mundo a ver, van a ver las peregrinaciones, otros a participar, o algunos irán para que digan: no me diga nada, que por qué yo no voy, y van allí. Esto, hermano, y cualquiera precisamente que continúe con esta práctica, es caer en la desobediencia de los 2 grandes mandamientos de la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos y no te harás imágenes. Hermano, también hay peregrinaciones desde hace un mes, van caminando desde Querétaro, San Juan del Río, Jilotepec, Canalejas, todos esos lugares alrededor, lejos y van caminando
todos los peregrinos a ver a esa imagen. ¿Sí? Bien, esto es, hermanos, precisamente parte de la práctica que se está llevando en este día, precisamente como una gran idolatría, precisamente en muchos pueblos, no solamente porque ha corrido ya más a algunos otros países, pero principalmente, originalmente surgió de México y por eso va creciendo. Y para hacerlo más grande, dicen que es la Virgen de Guadalupe, la Virgen María. Hermanos, imagínense a una mujer tan santa como fue la Virgen María, compararla con la Virgen de Guadalupe, en realidad no es precisamente más que una gran mentira y una gran revoltura de las religiones. Esto es lo que se llama vino, doctrina, revoltura, fornicación, y Dios se ha enojado mucho por esto. Y no queremos que vengan catástrofes, y no queremos que vengan destrucciones, y no queremos que Dios castigue a los pueblos, pero ni modo, hermanos, la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Pero aquel que oye las palabras de Dios y viene, Dios le perdona, porque estaba en ignorancia. Pero aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, hermanos, esto tiene un castigo mayor todavía. Pero no por ello quiere decir que está perdido. Lo que tiene que hacer, reconocer antes y ir precisamente a los pies de Jesucristo para poder encontrar un perdón en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que pagó precisamente con ello nuestras deudas, todas nuestras ofensas delante de Dios, para que Dios tenga misericordia de cada uno de aquellos que humildemente le buscan. Hermano Víctor, Deuteronomio 12, 29, 31. Deuteronomio 12, 29 al 31. Dice así: Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guardarte que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pero aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Amén. Tenemos allí otro más, 18, 9, hermano Víctor, una vez. 18, 9 de Deuteronomio. Deuteronomio 18, 9 dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendéis a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Amén. Sí, amén. La prohibición, la advertencia estaba: cuando tú vayas allí, no hagas de acuerdo a la costumbre de aquellas gentes que tienen sus costumbres abominables. Y luego dice aquí, dice que en el capítulo 12, dice que aquellas gentes hicieron todo lo que a Dios le desagradó y lo hicieron enojar, y por eso Dios las castigó. Dice, no vayas a hacer tú lo mismo. Y eso fue lo que fue a hacer Israel. Dios lo castigó. De manera, hermanos, que encontramos el lamento de algunos profetas, como Israel precisamente no entendía. Pero después de todo, hermanos, vemos cómo Dios le castigó. Y aun cuando lamentaban su castigo, ni aun así, precisamente ellos querían entender. Creían precisamente que Dios no era Dios y que los otros dioses sí eran dioses, negando al autor de la vida. Esto es precisamente lo que dice aquí, que Israel practicó lo que aquellas gentes hacían, y a Dios esas prácticas, tradiciones, Dios las tenía por grande abominación. La pregunta decía, ¿cuál es la prohibición de los dos primeros mandamientos de la ley de Dios? No tendrás que dioses ajenos. Y estos dioses no son dioses del pueblo de Dios, son dioses de los babilónicos antiguos, y ellos los adoptaron para sí. Por tal motivo, la nueva Babilonia solamente se vistió de una carita cristiana para aparentar precisamente que era el pueblo de Dios y engañar a mucha gente. De esa manera, hermanos, cobra precisamente terreno o abarca terreno para hacerse y fortalecerse cada día, pero también por fornicar y ofender a Dios en grande. Pregunta número 2. ¿Hay alguna pregunta a la 1, hermano Víctor?
Sí, hermano, no nomás era una pregunta, es nomás un comentario. Yo creo que estos versos también van de acuerdo con los otros dioses, que también estamos hablando de las fiestas paganas, pues estamos hablando como el Día de la Virgen Guadalupe, la gente que hace esa imagen y la adoran y todo eso. Pero aparte también tenemos que recordar que hay muchas otras religiones que no son de Dios, que son satánicos. Ejemplo, la Buda, Shiva, y hay otras religiones que también hacen imagen, eso se ve mucho también, yo he notado en las tiendas que hacen una imagen también, como si van a comer al restaurante de las comidas de los chinos o los japoneses, también tienen ahí como un monito, su monito de Buda, que es como un señor gordito, y le tienen dinero y monedas y todo eso alrededor, porque dicen que es para la buena suerte. Entonces también eso va con lo que dice el mandamiento de Dios, que no te harás imagen ni ninguna semejanza y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces eso va de acuerdo con eso también, porque hay más diferentes dioses que la gente adora también. También los indios, también ellos tienen su dios, que es como un elefante, como con 8 o 10 diferentes brazos, algo así. Y también adoran a esa imagen, y es el dios de Dios, pero no es un dios satánico. Eso era todo, ¿no? Bien, algunas religiones tienen más idolatría que otras, pero algunos creen que por tener poquito no es mucho. Al cabo nosotros no queremos usar para adorarlas. Recuerde, allí dice no tendrás, y también dice no adorarás. Son dos mandamientos. Entonces, una vez que la tengas, no tendrás dioses ajenos. Son de ellos, pero no los tienes, pero allí los tienes tú. O son objetos de idolatría que tú también lo tienes ahí, pero es que me los regalaron. No, allí dice no tendrás. Entonces, ahora otra cosa también. Dicen, pero al fin que nada más lo tenemos allí pues porque queremos nosotros tener el dibujo o solamente recordarlo allí, pero no lo queremos para adorarlo. Recuerde que dice la Biblia, un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa, echa a perder la masa, de manera que ya sea que lo tengas dibujado allí o solamente porque es parte de tu religión, pero no, o como un símbolo, pero no lo adoras, esto es precisamente peligroso, porque por algo se empieza, y como dice allí, un poco de levadura, leuda toda la masa. Algunos precisamente dicen, no, pues es que yo a la cruz no la adoro. Yo adoro a Dios, pues sí la adoro, pero ahí la trae y ahí la tiene. Es necesario precisamente tener respeto a la doctrina de Dios para que de esa manera se tome las cosas de Dios como deben ser. La cruz precisamente en los paganos fue un objeto de, como dice la gente, de buena suerte, un amuleto de protección en ellos. Y eso es parte de lo que Dios rechaza, porque los hombres confiaban en en la suerte. Y también precisamente otra cosa, que al confiar en ellos, su fe de parte de Dios viene menos, y todo su ideología, su filosofía, su credo, su fe viene al suelo porque se echa a perder. Entonces es importante, si es vamos a pensar, es que yo no quiero tener pues idolatría, pero tengo a una escultura allí que dicen que fue un santo y lo quiero tener porque es un recuerdo de mi papá, de mi abuelito. Hermanos, la Biblia dice, no te harás ni tendrás imágenes. No tendrás, es de no tenerlas, entonces tiene que quitarlas porque Dios se enoja. Es importante tener celo en la doctrina y cuidar de los mandamientos de Dios a lo máximo. Pregunta número 2. Hermana Tere. Espere, porque si no, no se oye nada. Hermano, mi pregunta es, nosotros como hijos de Dios, ¿podemos ir al restaurante de los chinos donde tienen esos imágenes a comer, que podemos ir a comer a ese lugar, o no podemos ir porque hay esas imágenes allí? Incluso en otros lugares también hay
están allí la imagen de la Virgen de Guadalupe y todas esas imágenes que no deben estar. Nosotros como hijos de Dios, ¿podemos entrar a ese lugar o es también, estamos haciendo mal también si hacemos eso? No la alcancé a oír porque ya ve que no oigo bien, pero de todas maneras, paréceme que lo que me está preguntando la hermana, que La hermana Tere está preguntando que si como hijos de Dios nosotros podemos ir a restaurantes como los de los chinos, y ahí tienen ellos sus imágenes, sus dioses, que si está prohibido comer en el restaurante la comida ahí porque ahí está la imagen. También dijo la hermana que los restaurantes mexicanos pues tienen la Guadalupe, y ella quiere saber que si está prohibido de nosotros ir a comer ahí o no podemos, si podemos ir a comer ahí o no podemos. Lo que está hablando aquí es, por ejemplo, alimentos que son dedicados precisamente para festividades de idolatría. En el caso de los restaurantes, lo que quieren ellos, según ellos, a su manera, es según que su negocio tenga bendiciones, porque según supuestamente el tal ídolo o imagen les va a traer bendición. Es precisamente eso es lo que ellos creen, pero lo ponen precisamente para saber y estar recordando según quién es la que le está dando las bendiciones a su negocio. Pero los ídolos, recuerde que la Biblia dice que no pueden hacer ni bien ni mal. Entonces en realidad solamente es su creencia y todo mundo lo hace. Pero en este caso no es que incurra uno en un pecado al comer allí, porque ellos allí lo tienen siempre. Por ejemplo, un autobús a veces le ponen también una imagen, y porque va allí mejor ya no se va a subir. Pues el quien lo va a guiar y que lo va a llevar a usted, que sabe de las cosas de Dios, es Dios. No lo va a cuidar una imagen. He visto carros precisamente destruidos completamente con toda imagen, y no pudo librar ni al chofer, ni a los que iban allí, ni tampoco al carro. Pero Dios sí puede librar aún en lo peligroso, porque Él es poderoso, y a Dios nadie le ha visto, y no se le puede componer una imagen, o se le puede formar una imagen. De manera, hermanos, que es importante que nosotros entendamos. Los chinos, ellos tienen su ideología, su religión, pues los japoneses otros, y cada pueblo tendrá su ideología, pero una es la doctrina de Dios. Lo importante es uno guardar los mandamientos de Dios, que no lo haga uno. Ellos los tienen, no los tenemos nosotros, pero donde quiera que vamos a estar llenos de esto. Como Pablo cuando estuvo en el aerópago, ¿cómo estaba? Lleno, y dice que no había ni un lugar, y encontró un altar allí que no tenía nada y estaba vacío, y decía: al Dios no conocido. Y les dijo: que ustedes pusieron ahí, que no lo conocen, es el que yo vengo predicando, porque a Dios nadie le ha visto. Y les habló la palabra de Dios. Esto, hermanos, para los idólatras de aquel entonces fue un problema bien grande. Recuerde que por horas estuvieron gritando: grandes Diana de los Efesios. También precisamente hoy, al estilo moderno, surge en los pueblos lo mismo, y se han olvidado de la adoración y la alabanza al verdadero Dios, que nadie le ha visto, y que precisamente de Él recibimos la vida y todas las bendiciones, y se las aplicamos a quienes no merecieron ni tienen poder, porque son imágenes que el mismo hombre con sus mismas manos las ha formado. Tiene más poder el hombre que lo que él mismo ha hecho. Pero en realidad, hermanos, tenemos nosotros que tener cuidado para no adorarlas ni tenerlas, ¿sí? Lo que decía nuestra hermana, pues no se puede evitar, porque va a un restaurante y muchas veces no lo ve, pero lo tiene en otro lado donde no lo ve. Así es que el pecado está en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. O sea, que participa de ello y cree y permite que esté aquello, porque tiene duda. ¿Qué tal si sirve de algo y hago algo y me castiga? Y tiene miedo a una imagen del material que sea, y formada para quien sea. Hermanos, solamente Dios tiene poder para darnos bendiciones, protegernos y ayudarnos. Vamos a ver ahora la pregunta número 2. Si no hay algo más que comentar de la 1. La 2, ¿a quién le tocó? A nuestro hermano.
¿Está vigente este mandamiento de Jeremías 10:2? ¿Está vigente? ¿Cómo decía o cómo dice? No aprendáis ¿qué? El camino de las gentes. No, quiere decir que no lo debemos hacer porque es pecado. Primera de Corintios 10:14, ¿cómo dice? ¿A quién le tocó la pregunta número 2? A su hermana Juanita. 10:2. Primera de Corintios. 10:14, hermano. Dice, porque no nos hemos extralimitado como si lo llegásemos a vosotros, pues fuimos los primeros al llegar hasta vosotros con él. Ahí estoy en segunda. 10:14, hermana. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. ¿Qué quiere decir huir? Apártate. Apartados. Aléjate de ello. No tengas que ver participaciones en ello. ¿Por qué? Porque es pecado y Dios castiga. Y luego dice la siguiente de la 2. ¿Y cuál es el llamado de Dios a su pueblo hoy? Apocalipsis 18:3 y 4. 18:3 y 4. Verso de memoria y el verso siguiente. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de los deleites, de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de los pecados, ni recibiréis parte de sus plagas. Amén. Ajá, dice, así es, salí de ella, pueblo mío, y dice acá que porque las gentes han fornicado, han pecado contra Dios, y Dios las va a castigar. Entonces, si uno sigue con ellos allí, va a recibir el castigo, que salga de ellos, que se aparte. No quiere decir que si tú estás viviendo en una familia y pues la familia no cree y que tú tengas que salirte de allí, no, que no lo hagas lo que ellos hacen. Pero aún si fuere peligroso para que tú estés allí, es mejor apartarse. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si dice el que no dejare padre, madre, hijos o hermanos, por mí no es que digno de mí. ¿Por qué? Porque tiene muchas veces que apartarse de quien ama, aprecia, precisamente para servir a Dios. Porque es un riesgo, un peligro de caer de la gracia de Dios y perder su vida eterna. Si esto es, ni modo. Dijo Jesucristo en otras palabras: si tu ojo fuera ocasión de caer, mira, mejor es que te lo quites, pero que entres tú a la vida eterna. Bien, entonces, ¿por qué es importante? Quiere decir que así puede ser la persona más importante tuya. Si tienes que quitarlo de ti, pero es importante obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Bien, amados hermanos, entonces eso es importante y Dios lo ha permitido. No es que sea injusto y que desprecio tampoco, sino que simplemente es porque como es peligroso para su vida eterna, tiene que hacerlo. Y de esa manera es como arrancarse un ojo. Imagínese usted que en este momento le dijeran: te voy a sacar un ojo. ¿Se sentiría muy bien? Yo creo que le iba a hacer falta toda la vida. Bueno, hermanos, así como sufre un ciego que no ve y nada, o que ve nomás con un ojo y cómo le hace falta el otro ojo, así también es importante, también más importante, la vida eterna y el obedecer a nuestro Dios. Vamos a ver ahora la pregunta número 3. Hermana Tere, hermano Junior, dice así: está advertido si el pueblo de Dios para no caer en este pecado. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjese, aquí advierte: mirad que ninguno los engañe. Dice por filosofías y vanas sutilezas. Filosofías vanas, o sea, mentirosas.
¿Hay mentira o no hay mentira? Usted lea el capítulo 2 de Lucas, acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuántos arbolitos de Navidad encuentra allí? Ninguno. Ahora, recorra el libro de Lucas y vea a Santa Claus. ¿Lo encuentra? Mentira, hermanos, una revoltura grande. Y luego la gente creyendo que vienen los reyes, que viene Santa Claus a traer los regalos, y yo no sé de dónde saca Santa Claus tanto dinero para darle a la gente. Y de todas maneras la que se queda pobre son los mismos de la familia, porque ya otro día andan apurados buscando y consiguiendo y empeñando para poder tener dinero para comer. ¿Cierto o no? Un día antes, hasta lo último que tienen, van a comprar para celebrar la religión, hermanos. Dicen aquí, el 6 y el 24 de sus cervezas y sus licores y su canasta llena para ponerse una borrachera, y hermanos, con eso quieren agradar a su Dios. ¿Acaso desde el principio hemos visto que alguno de los hijos de Dios agradaba a Dios de esta manera? No. Por tal motivo los pueblos paganos sí lo hicieron. Este es el nuevo camino de error, la nueva y gran Babilonia que vendrá a la memoria de Dios. Hermanos, es importante salir de ella. Ahora dice aquí Proverbios 14:12, hermana Tere, ¿cómo decía? Vamos a ver, aquí tenemos otro pasaje que nos está diciendo algo. 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, y no lo decimos nosotros, ni lo digo yo, ahí la palabra de Dios lo está diciendo, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, o sea, buenos, y que no tienen nada de malo, pero su final será camino de ¿qué? De muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, esto es precisamente lo que dice Romanos capítulo 6:21, hermana Tere. Romanos 6:21. Romanos 6:21 dice así: pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El 6:21, sí. ¿Qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Y por qué se avergüenzan? Porque se da cuenta precisamente que son mentira, son falsedad. Y luego dice, después de esto, dice, porque el fin de ellas es ¿qué? Muerte. Entonces, hermanos, es importante que nosotros no seamos contaminados con ello, ni tampoco atraídos por aquello que parece bonito y agradable y feliz, toda la gente muy contenta, aunque no todos contentos, hermanos. La verdad es que no, nada más en diciembre, pues no, es que la familia tiene que juntarse y que estar allí y que contentos, pero hermanos, al final de que termina las festividades, se da cuenta ustedes de cuántas traiciones, cuántas muertes, cuántos pecados suceden, y Dios se ha enojado por ello, porque el hombre se mece en su maldad. En esas mismas reuniones familiares, hermano, en esos mismos lugares, en la familia, en las mismas familias, se mete el Satanás y empiezan haciendo muy contentos y terminan muertos, hermano, por cualquier cosa que no les pareció, o incluso criticándose uno al otro. No, pues aquel agarró mejor regalo que yo, o pues el intercambio de regalos que hice, el mío estaba más caro y mira la porquería que me dio este fulano, y allí se agarran y se ponen borrachos y es pura fiesta del Satanás. Bien, hermanos, hay muchas cosas. Si usted ve en los periódicos, en las revistas de noticias, en realidad, como otro día precisamente ha habido muchos fornicaciones, adulterios, engaños, traiciones, muertes, de todo hay allí, de manera, eso es lo que sale allí,
más aparte lo que no sale y lo que queda encubierto. Hermano Víctor. Sí, nomás otro comentario. Nomás otro comentario, hermano, nomás también la estadísticas, ¿cómo se dice? Statistics. Gracias. En los reportes de los policías que hacemos cada año, anualmente, en estos tiempos es cuando hay más suicidios, más peleas, más violencia en estos días. Empezando del día de noviembre, cuando empieza el día del pavo, el Thanksgiving, hasta el fin de año es cuando hay más problemas y más trabajo para los policías, porque hay muchos problemas, porque ya sabemos, en las fiestas que la gente hace, pues dicen que, porque están celebrando el nacimiento de Jesucristo, que no es ese día, ya sabemos. Pero la gente os cree en eso, pero están comprando cerveza, están comprando muchas cosas, sí, muchas cosas que, verdad, realmente no es bueno. Y se emborrachan las personas y después salen disgustos, se pelean físicamente, o si no, sacan un cuchillo, navaja o una pistola y alguien puede quedar muerto. Entonces, en estos días siempre hay mucho trabajo para aquí en Estados Unidos, pues de lo que yo veo en mi trabajo, pues hay mucho trabajo y mucho reporte que tenemos que hacer, porque hay mucha violencia en estos días. Amén. Sí, así es, hermanos. La Biblia no se equivoca en decir precisamente lo que la gente practica. Y en realidad, hermanos, mientras en algún tiempo pues no hay problema, creen que todo es bonito, pero regularmente si en un año no hay, en el otro hay. Todo el tiempo ha habido esto precisamente para el pueblo, para el pueblo que no es de Dios. Y las cárceles en estos días de diciembre, ¿cómo están, hermano Víctor? Están llenas. ¿Hay lugar? No hay lugar. ¿Y las hospitales cómo están? También hay lugar. Hermanos, no, quitan uno para poner otro porque ya no hay dónde ponerlos. Bueno, hermanos, yo creo que no se da abasto. Lo que acaba de decir nuestro hermano Víctor, yo lo veo cada año. Y empieza a los fines de octubre y empieza a haber multiplicación de policías por todas partes. Donde no veía, ahora veo. Y donde veía, ahora veo más todavía. Y donde quiera se ve esto. Cuando no en la calle, en la casa, y si no en la casa, en cualquier lugar. Nada más acabamos de ver en Los Ángeles cómo hubo una balacera en una clínica y murieron un montón de gente por allí. ¿Cuántas cosas hay? Es importante, hermanos, entonces nosotros saber que, oiga bien lo que voy a decir, es un verso que se los voy a dejar de tarea para que lo busquen. Yo no les voy a decir, si usted quiere que lo diga, después se lo voy a decir, pero les voy a dar 8 días para que lo busquen. Dice que donde hay pleito, conturbación, allí no mora el espíritu ¿de qué? Entonces están lejos de Dios, hermanos, perdidos, como dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 11, 12, 13, 14. Dice, perdidos, dice, alejados de Dios, de la República de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo, andando en tinieblas, hermanos. Esta es la vida de las tinieblas, pero la vida de Cristo es luz, es verdad, es vida eterna. Hermanos, tenemos nosotros que confiar en la palabra de Dios, que dice, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso es confiar. Bien, vamos ahora con la número 4 que le toca. Hermana Tere. Estamos mirando ahora más peor la violencia, hermano, es algo terrible. Porque ahora ya ni los policías se salvan, también a ellos los matan. Sí. No. Y los policías también matan a la gente que solamente porque no se dejó agarrar o porque le dijeron una mala palabra, también los matan a las demás personas. O sea que ahorita ya tanto policías como la gente ya viene siendo lo mismo, ya no hay respeto, ya no hay amor, ya no hay compasión, ya no es nada. Simplemente porque se puso rebelde el borracho o el drogado, el policía agarra y pum. Sí, sí. Es que todo tiene lógica. Imagínense, el policía en su trabajo y al ver una actitud de la persona, ¿qué espera? Que cualquier ratito le ataquen, ¿verdad? Entonces, unos a otros precisamente se corren riesgo y se tienen temor. Pero en realidad, hermanos, recuerde que esto está dicho ya en la palabra de Dios
Pablo lo dijo, vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, ingratos, sin santidad, y da un número ahí de todo lo que hacen. Entonces es razonable para que aquel que anda trabajando allí esté nervioso y crea que en cualquier momento sea atacado. No se diga si hay algún movimiento malo sucede. Y también en donde quiera hay de todo tipo de gentes. Pero hermanos, es importante que nosotros que queremos servir a Dios, nos acerquemos a Él para que nos guarde de todo esto que hay en el mundo malo, peligroso y también tentacioso, porque hay muchas tentaciones para el pueblo. Y dice la Biblia que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y también dice para nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, la pregunta número 4, ¿a quién le tocó? A hermana Mari. Dice así: ¿por qué no se debe de participar de comidas y de piñatas y de rosca de reyes y de las posadas, etcétera, y otras más? ¿Por qué? Hechos 15:29 dice: que os sostengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación, y de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Amén. Ahí un momento, hermana, mientras busca al otro. Dice así que se abstenga. ¿Qué quiere decir abstenerse? Que se detenga, que no lo haga, que no participe de cosas sacrificadas a los ídolos. Y todo esto, hermanos, es hecho para un ídolo. ¿O acaso es para Dios? Si dice que es para Dios, que alguien abra la Biblia y me diga que esto es para Dios. Como cuando le dijo a Israel: mira, ve y tráete un borreguito de 1 año, macho, el más gordito, el más bueno, y sacrifícamelo en sacrificio allí, vivo, hasta que sea consumido el borreguito allí. Y lo haces así, que me explique cada una de las festividades donde están en la Biblia. Y yo le voy a decir de dónde salieron también. Y eso no solamente la Biblia lo va a decir, también la historia. Y verá, hermanos, que le han hecho más caso a la gente que obedecer a Dios. Es importante que nosotros pongamos atención para que no seamos contaminados. Y nada, aunque le pase el tiempo y nosotros ya no le oímos esto y nos olvidamos de dónde salió y queremos hacerle caso ahora a la gente. Dios no se olvida. Sabe que un día supimos la verdad y nos va a traer a juicio. Hermana, el verso que sigue. 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y el verso 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Amén. Así es. Allí el verso dice que el verso 2, yo le voy a decir que es el verso 22. Dice: oh, provoquemos a celo, a ira al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Que no provoquemos nosotros a ir al Señor con nuestra actividad. Y luego tenía allí nuestra hermana el verso 8. O también puede leer el 7 y el 8, que dice: ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Y verso 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Dios los castigó? Sí, los castigó. ¿Y por qué? Por imitar las costumbres de las gentes. Hoy en día también hay esas costumbres en grande, hermanos. Y no se diga, nadie forza a nadie. Allá siquiera a Dios les digo: mira, si tú no haces esto, no tienes parte conmigo en mi pueblo, será cortada la persona que no haga esto. Pero no, aquí solitos apenas viene la festividad, ya las tiendas están llenas de gente comprando lo que tienen que comprar, aunque no tengan el dinero. Y allí van haciendo, según dice, el sacrificio. Ni quién les enseñó, ni de dónde lo sacaron, ni tienen pruebas de lo que creen, pero con gran celo lo hacen, porque eso es lo que les pone Satanás en su mente, para obedecer a las tradiciones y mandamientos de los hombres. Y Dios está enojándose, y en muy poco tiempo Dios visitará esta tierra para darle su pago a causa del pecado
de los hombres, de todo aquel que no quiere, precisamente no quiera hacer su voluntad ni obedecer a sus mandamientos. Por último tenemos aquí el capítulo 19-20. ¿Ya lo leyó, hermana? No. 19-20, hermano Junior. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrificaron a los demonios lo sacrificaron y no a Dios, y no quería que vosotros fueseis participantes con los demonios. Amén. Ahí está como si fuera un capítulo, pero no, es del verso 19-21, como leyó nuestra hermana. Bien, pues, ¿qué digo? Dice, pues, ¿qué digo? ¿Que el ídolo es algo? Pregunta. ¿O que es algo lo que sacrifican a los ídolos? No es nada. O sea, no tiene ningún valor. Antes digo que los gentiles sacrifican. ¿A quiénes los sacrifican? Imagínense, a Satanás en lugar de a Dios. No es peligroso que los hijos de Dios le den las espaldas a Dios para ir a inclinarse a Baal, a Satanás, en este caso por medio de estas prácticas que aparentemente no le deben, pero es que toda la gente le va a regalar regalos al niño y le dice que Santa Claus, yo también le voy a decir, mira, si te portas bien, te va a traer Santa Claus esto. ¿O qué le vas a pedir a Santa Claus? Ni de chiste te debe decir eso. No siembre la semilla vana que no lleva ningún fruto en sus hijos. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de ella. Ahora, tenemos aquí más prácticas. La cuestión de Santa Claus, una gran mentira. Y ya están en las tiendas precisamente poniendo allí la gorra. Pero es que está bien bonita, se la voy a comprar para mi niño. No sé, que se la ponga. Que no se la ponga ni la compre. Aunque esté bonita, todo lo que tenga algo de características es mejor. Si no lo detectó o no se dio cuenta, no hay problema. Pero si se dio cuenta y a propósito lo hizo, Dios se puede enojar. 5, pregunta número 5, ¿quién la quiere? Hermano Víctor alzó la mano primero, ya, hermano Víctor se va a sacar otra vez, hermano Víctor. Y dice la pregunta, ¿qué sucederá con los que participan en estas festividades? Esto es precisamente importante. ¿Qué sucederá? Bueno, si no va a pasar nada, pues entonces sigue allí. Pero si va a pasar algo, ten cuidado. Tenemos aquí, hermano, 1 Corintios capítulo 15, y vamos a ver le voy a cambiar el verso porque está equivocado, hermano Víctor. Es el capítulo 15 y el verso 50 el verso 25. Lo oculto de este corazón se hace manifiesto, así postrenme, porque preciso es el que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Bien, aquí tenemos el 25. Porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos, ¿qué? ¿Y qué quiere decir? Ponerlos debajo de sus pies, hasta que los domine, los castigue. Esto es lo que le espera, el gran castigo de parte de Jesucristo a todos aquellos que no obedecieron a su evangelio, antes consintieron al evangelio de mentira. Él le encargó mucho diciendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo, yo tengo la verdad, y os engañarán. Él también lo dijo, serán engañados aún los escogidos, porque harán descender fuego del cielo, dice, milagros, y Pablo dice, milagros mentirosos, según la operación de Satanás. Esto lo dice en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pero vamos a ver aquí ahora, hermanos, Gálatas 5, 19 y 20. ¿Qué les espera? Él los va a poner por estrado de sus pies, pero ¿qué espera? Vamos a ver, Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya
he dicho antes de que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Qué les va a pasar? Todos, la lista que está aquí, vea usted, vuelvo a repetir, y dice así: adulterio, fornicación, idolatría, disolución, que quiere decir libertinajes, vicios o malas costumbres, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, o sea, pleitos, disensiones, divisiones, herejías, quiere decir que se aparten de la verdad, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y todo lo que se asemeja dentro de ellos. Dentro de ellos está, por ejemplo, las festividades que dice aquí, o sea, dice banqueteos, y está el baile. Oh, cómo les encanta a los jóvenes el baile. Sí, se va, pero va por el camino ancho, por el camino de muerte. Y aquí dice los tales que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Luego dice Romanos capítulo 6, 23, todos se lo saben, ¿cómo dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, la paga del pecado es ¿qué? Las consecuencias del pecado son la muerte. Eso es el resultado, lo que se consigue con el pecado. Lo que hace la Biblia es invitar, y lo que hacemos nosotros es leer, para que se dé cuenta lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el que quiera oír, no se le fuerza a nadie, pero sí, como dijo el apóstol Pablo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salud. Mañana, hermanos, podrá ser demasiadamente tarde, porque no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. La luz es Jesucristo y las tinieblas es el pecado, y no tiene que ver una cosa con la otra. No se puede volver ni se vale. Por tal motivo tenemos que tener mucho cuidado, porque tendremos las consecuencias de ello. Si nosotros sembramos espinas, podremos cosechar una manzana o una sandía que a usted le gusta, o un melón para comérselo. Si siembra usted cardos o espinas, espinas cosechará. Pero si usted siembra precisamente comida cosechará para comer y para poder vivir. Hermanos, así es que nosotros tenemos, de acuerdo a lo que sembremos, también vamos a cosechar. Dice que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, ¿y qué? Eso también cosechará. Y así es que la paga del pecado es muerte, y cosechará muerte. Luego dice aquí, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Lo que Dios ha ofrecido es vida eterna, y cuesta, hermanos, cuesta trabajo, porque hay que sufrir, hermanos, muchas cosas. La persona se quiere portar bien delante de Dios, mientras tanto por allí le pone Satanás muchas tentaciones, y luego Satanás ve que no hace caso, que aquella persona es muy fuerte y no puede precisamente vencerla, y dice, voy a ver quién inventa allí por ahí una mentira, y la mentira corre como agua por donde quiera, y la persona se da cuenta de todas las mentirotas y dice, qué cosas. Y Satanás dice, pero ni con mentiras, pues ahora voy a inventarle algo para que se desanime. Y le busca, pero cuando él ve, el diablo, que no lo trae ni las cosas del mundo, ni las mentiras, ni lo que le busque, y que no los anima, el diablo se va. Es importante luchar, hasta que el diablo totalmente lo deje. Y no importa, aunque el diablo invente 1000 mentiras, hermanos, mientras la persona no se desanime, debe de seguir adelante. Ni tampoco tendrá por qué enojarse, porque ya está escrito que por muchas tribulaciones tiene que entrar el Hijo de Dios al reino de los cielos. Bien, entonces por eso no se desanime usted por nada, ni haga caso. Al contrario, seguir más fuerte, y dele gracias a Dios porque tiene tentaciones, y dele gracias a Dios porque el diablo inventa mentiras, porque sabe que ahora con eso su premio será más grande. Pero aquel que con poquito, pues es que no me quiso saludar y ya se va de la iglesia bueno, hermanos, ahora sí, precisamente allí sí no puedo decir que tiene gran paga. Al contrario, Dios dice, no soportaste ninguna prueba. Bien, muchos son los llamados y pocos, ¿qué? Los escogidos. Ahora dice aquí, voy a leer la conclusión. Recuerde, Dios no puede ser burlado. Entonces es mejor aceptar su palabra, porque Dios conoce todas nuestras obras, y de ellas tenéis que dar cuenta en el día del juicio. No nos cuidemos de los hombres,
Cuidémonos de no ofender al Señor, porque el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Esto que está aquí, hermanos, son una hilación de textos. No es están en las palabras nuestras, pero así cada una de las partes que tiene este renglón de la conclusión son versos de la Biblia que están apoyados con la misma palabra de Dios. Por tal motivo, hermanos, es importante que nosotros no durmamos, ni tampoco seamos engañados, ni nos dejemos vencer por las costumbres de las gentes. Aunque Satanás nos ponga cosas bonitas, tenemos que decirle, ¿sabes qué? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres y menos a ti. ¿Cuál es el verso que nos dejaste de tarea? ¿Cuál fue? No, pero ¿cómo dice el verso? No aprendáis el camino de la... No, ese es Jeremías 10:2. Yo les dije uno ahorita y fue, como les digo, ¿mandé? ¿Cómo? Oh, sí. Donde hay contención, pleitos y contención, allí no mora el Espíritu de Dios. Ahí, recuerde, porque se me está olvidando cuál les había dejado por tarea. Usted lo va a buscar. ¿Sabe qué? Hay algo similar en el Antiguo Testamento, pero le voy a decir, está en el Nuevo Testamento, el que yo quiero que me dé. No es de Efesios. No, pero... Así es que vaya buscando alguno que conozca, que diga más o menos, a lo mejor con la referencia se puede ayudar, y si usted lo quiere, después se lo doy. Sí, donde hay contención y perturbación, así dice, o sea, pleitos, allí no mora el Espíritu de Dios. Le digo pleitos porque en alguna Biblia, una versión puede decir tanto diferente, para que sepa a qué se refiere perturbación o contiendas, o sea, pleitos. Allí no mora el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, esto es precisamente, Dios es amor. Y precisamente el pueblo de Dios debe vivir y andar en amor de las cosas de Dios y aborrecer las cosas del mundo. Dios le bendiga, hermanos, paso a vosotros.